Pasemos al cuarto capítulo. Y si están escuchando esto en YouTube es un video nuevo porque es tan larguísimo esto. Y esto se llama Estar Alerta. Y aquí se menciona cuando José finalmente recibió las planchas y cuando se casó con Emma. Este capítulo afirma que José comenzó a trabajar para Josiah Stowell. Josiah había contratado al joven y a su padre para que lo ayudaran a encontrar tesoros enterrados en su propiedad. Josiah les ofreció una buena paga y parte de lo que encontraran si lo ayudaba con su búsqueda, dice el libro. Entonces, repito, Josiah le ofreció una buena paga y parte de lo que se encontrara. Es verdad, él, José y su papá iban a recibir 1/11 de todo lo que se encontrara. Bueno, pero al decir esto, nos quieren hacer pensar que José solo hizo esto para ayudar a su familia con el dinero que el viejo le iba a pagar. Pero el artículo citado en el libro, o sea, cuando uno va y lee Santos, lee esta oración, va a la referencia que nos da el libro, y la referencia esa no habla de paga. José mismo, en un diario que se llamaba el Elder's Journal, dijo que buscar tesoros nunca fue algo rentable para él, y que solo ganó $14 haciéndolos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para ganar dinero del viejo Stowell y para ayudar a su familia, y no porque pensaba que esto era algo verdadero, que la magia folclórica era real. No. La respuesta más simple es porque él creía que esto era real y que podía hacer, y que lo podía hacer y hacerse rico. Rápido, como decía Franklin. José Smith creía en estas supersticiones. El libro afirma que el padre de Emma, Isaac Hale, apoyaba el proyecto. Él también permitió que los trabajadores se hospedaran en su casa. El problema con esta afirmación es que en una declaración jurada que dio años más tarde, Hale decidió que una de las razones por las que no quería que José se casara con su hija era justamente porque era un buscador de tesoros. Pero entonces, ¿él apoyaba el proyecto o no? Primero que nada, Hale no dejó que José y sus compañías simplemente se hospedaran en su casa, sino que les cobró, o sea, era como un hostal. Y según el mismo Hale, José Smith nunca le pagó. Segundo, según Newell y Avery, en su biografía de Emma, Mormon Enigma, dicen: Isaac Hale vio las actividades de búsqueda de dinero con emociones conflictivas. Por un lado, su experiencia como granjero le enseñó que la tierra raramente ofrecía grandes riquezas. Pero cuando su vecino, Josiah Stowell, creía que las piedras de vidente podían revelar tesoros escondidos e invirtió dinero en el proyecto, Isaac sospechó que Josiah sabía algo que él no. Ambos hombres estaban relativamente bien, pero ninguno era rico. Si Josiah Stowell encontraba una fortuna bajo las narices de Isaac, la sutil estructura social que existía entre los dos granjeros locales podría alterarse en beneficio de Stowell. Humillaría a Isaac si su pariente vago, o flojo, William Hale, encontraba un tesoro. Isaac Hale guardó ambas opciones. Él permitió que la búsqueda de tesoros tomara lugar bajo su ojo vigilante, pero se mantuvo a una distancia respetable de la operación. Y si lo tiene en este libro, está en la página 17. Y como digo, Hale estaba absolutamente opuesto a esto más tarde. Y por más que pensara que esto fuera una alternativa viable, obviamente no tenía ningún respeto por los buscadores de tesoros, aun los que estaban bajo su empleo, tal como más tarde afirmara, o el empleo de su vecino, que él apoyó. Tal como más tarde afirmara en su declaración jurada: primero entré en contacto con José Smith, hijo, en noviembre de 1825. Él era, en ese momento, parte de un grupo de hombres que se llamaban desenterradores de dinero. Y su trabajo era ver, o hacer como que veía, por medio de una piedra dentro de su sombrero, y su sombrero en su cara. De esta manera hacía como que descubría minerales y tesoros escondidos. Su apariencia en ese tiempo era la de un joven descuidado, no muy educado, y muy descarado e insolente hacia su padre. Entonces, es un tanto generoso decir que Hale simplemente apoyaba el proyecto. Pero no me extraña, ya que pone a José en un lugar más aceptable ante sus ojos y, como consecuencia, ante los nuestros. Pero la verdad es que Hale
No lo quería para nada José. Especialmente después cuando le robó a la hija y se la llevó. Y se casaron a escondidas de los padres. El libro Santos afirma que Emma fue conociendo mejor a José, los padres de ellos comenzaron a inquietarse en cuanto a esa relación. José era un trabajador pobre, proveniente de otra provincia, por lo que ellos esperaban que su hija perdiera interés en él y se casara con alguien de las familias prósperas del valle. Curiosamente, esta afirmación la hacen sin darnos ninguna referencia. O sea, no como en el otro, que nos mandan una referencia que no dice eso, esta ni siquiera dice nada. Mientras que si consideramos las propias palabras de Hale, la razón por la que no lo aceptó no es porque era pobre y quería que la hija se casara con un rico. No, tenía mucho más que ver con su personalidad desagradable y con su trabajo como buscador de dinero, lo cual era visto como algo de los pobres ignorantes. El libro también incluye la demanda levantada por el sobrino de Josiah, quien acusó a José de ser un fraude. Según Santos, no se presentó ante la audiencia ninguna evidencia de que José lo había engañado, por lo que el juez desestimó los cargos. Lo cual no es tan simple. El libro nos hace pensar que José fue encontrado inocente, o como Oliver Cowdery añadiría años después del hecho, de lo cual él no había sido testigo, que José había sido absuelto honorablemente. Pero esta no es la realidad. El historiador Dan Vogel llama la atención a un detalle en el documento de la corte, en el que el juez escribió simplemente culpable. Él arguye que puede ser que el juez haya decidido que José era culpable, pero lo absolvió, pero no porque no encontró evidencias en su contra, sino que porque este era un caso contra un individuo, era específicamente contra Josiah Stowell, mientras que esta demanda la presentó el sobrino de Stowell, y Stowell se negó a testificar en contra de Smith, porque él estaba convencido, no, sabía, decía él, que José podía en efecto encontrar tesoros escondidos mirando su piedra, a pesar de que nunca le encontró nada al viejo. Y por eso el juez no tuvo otra alternativa que dejarlo ir. El mismo sitio de la iglesia aclara que el resultado de la audiencia sigue siendo un rompecabezas. Un supuesto registro judicial indica que el juez declaró a José culpable. Un vecino de Josiah Stowell afirmaba que el tribunal condenó a José, pero permitió que escapara a causa de su juventud, o que saliera libre. Un amigo del juez, que decía haber tomado notas durante la audiencia, escribió que el juez aceptó el testimonio de Stowell y puso a José en libertad. Oliver Cowdery, que no asistió a la audiencia, conoció a José Smith unos 3 años más tarde, mencionó que el resultado más probable a la luz de la falta de documentación es que José fuera exculpado de ser una persona agitadora. Aunque, como dijimos, Cowdery no dijo simplemente eso, dijo que había sido honorablemente absuelto. Entonces, si la misma iglesia en su sitio oficial admite que no podemos llegar a ninguna conclusión con respecto al resultado de la demanda, ¿cómo podemos tomar en serio a un libro que afirma cosas imposibles de afirmar a causa de la falta de evidencias, solo para hacer quedar bien al gran profetoide? Más adelante el ángel le recuerda a José que traiga a la persona correcta con él la próxima vez. Pero José está confundido y le pregunta, ¿quién es esa persona? Me dijiste que era Alvin, Alvin se murió. ¿Quién es ahora? Lo sabrás, le dijo el ángel. Lo cual era muy conveniente para José, ya que no estaba más en peligro de dar profecías fallidas, como lo había hecho antes. Justo después de esto, Santos agrega, José procuró la guía del Señor por medio de su piedra de vidente y supo que la persona correcta era Emma. Pero el libro no menciona el hecho de que antes de Emma, José había pensado que otro hombre era el escogido, un tal Samuel T. Lawrence, uno de sus socios en la búsqueda de tesoros, quien más tarde planeó robar las planchas una vez que supiera el lugar correcto. José, al enterarse de esto, cambió de opinión y decidió que Emma era la persona elegida después de todo. Hay una escena curiosa a continuación, en la que José llega tarde a la casa. Todos están preocupados por él y cuando le preguntan por qué se tardó tanto, dice que el ángel lo retó porque debía dedicarse por completo a la labor que se le había asignado. Me imagino a los padres y a Emma cuando lo ven llegar a la casa tardísimo a la noche y José sonríe y les da la explicación que vino pensando en el camino.
Si les digo que estuve charlando con el ángel, seguro que se la creen. Y se la creyeron. Además, el siguiente párrafo nos da otra idea de por qué José elegiría esta historia. Finalizada la cosecha de otoño, podría ser que dijo eso para no tener que ayudar en las labores del campo y pasarse el día sentado mirando su sombrerito en lugar. Cuando José recibe las planchas, habían pasado 4 años desde que se le apareció el ángel por primera vez, más que suficiente tiempo para inventarse una historia, desarrollar personajes, sus nombres, inventar lugares, etc. Y de nuevo, José debe presentarse el 22 de septiembre, el equinoccio de otoño. Es también interesante que el ángel insiste que debe tener cuidado con las planchas, ya que los hombres malos van a tratar de quitárselas, lo que le da una perfecta excusa para esconderla y no mostrársela a nadie. Claro, José, ¿me podés mostrar las planchas? El ángel me dijo que no. Dale, no sea así, mostrámela. Las tuve que esconder, perdón. Porque si no me la van a robar. El ángel me dijo que me la iban a robar. Muy bien hecho, ¿no? El libro admite que las planchas eran muy pesadas, algo que los apologistas han estado tratando de negar por años. Según el libro, esforzándose al límite debido al peso del registro, José atravesó el bosque tan rápido como pudo. Pero, ¿por qué los apologistas tratarían de negar esto y decir que las planchas no eran tan pesadas después de todo? Porque no eran de oro, sino que tenían apariencia de oro y eran en realidad de tumbaga, un metal mezclado con oro que era mucho más liviano, etc. Bueno, a eso lo dicen por la escena que le sigue acá al libro. Santos continúa, apretando firmemente las planchas con un brazo. José tiró al hombre al suelo de un golpe y se escabulló entre la maleza. Había corrido alrededor de 1 kilómetro cuando otro hombre lo sorprendió desde atrás de un árbol y lo golpeó con la culata de su arma. José luchó contra aquel hombre y se alejó a toda velocidad, desesperado por salir del bosque. Pero no había avanzado mucho cuando lo atacó un tercer hombre, quien le propinó un golpe fuerte que lo hizo tambalearse. Recobrando la fuerza, José lo golpeó duramente y corrió a casa. Ahora, ¿cómo podría José pelear con 3 hombres y noquearlos con las planchas debajo de un brazo cuando apenas las podía cargar? Un milagro, supongo. Pero si es un milagro, ¿qué necesidad hay de explicar que en realidad eran de tumbaga?